La revista El Doctor en Casa presenta su programa El Doctor en Casa TV. Con el patrocinio de Punto Pharma, tu salud y belleza. McDonald's, me encanta. Con el auspicio de AAS 125, con un comprimido al día, prevenís el infarto. Hola, 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 ¿cómo están todos? Muy, pero muy bienvenidos. Esto es El Doctor en Casa. En el programa de hoy vamos a estar hablando de qué pasa después de la cirugía bariátrica. Obviamente las personas pierden muchísimo peso, van perdiendo peso, pero también existe el riesgo de la reganancia de peso después de la cirugía bariátrica. Generalmente, según lo que tengo entendido, es porque no se cumplen con los pasos que uno debe dar después de esta cirugía. O sea, es como que medio queda la culpa en el paciente. Vamos a consultar si es así o no. Quien nos va a hablar de esto es el doctor Marcelo Lo. Él es especialista en cirugía bariátrica y metabólica, es cirugía mínimamente invasiva, es de la clínica Obesmed y está certificado en Estados Unidos y en Brasil. Y atención con estos datos. Los pacientes deben tener en cuenta que la cirugía es un instrumento muy poderoso para la pérdida de peso, pero su mantenimiento depende de la adquisición permanente de los hábitos saludables y buenos estilos de vida. Es importante el trabajo multidisciplinario del cirujano, endocrinólogo, psiquiatra, psicólogo, nutricionista y entrenador físico. O sea, es un combo de profesionales que tienen que trabajar con el paciente, con la persona que ha decidido recobrar su salud y la manera más rápida, la mejor, la recomendada por los médicos es esta cirugía bariátrica. Entonces vamos a hablar de este tema que me parece fantástico, la reganancia de peso después de la cirugía bariátrica. Vamos a hacer nuestro ejercicio de la gratitud, del agradecimiento, agradeciendo a las marcas que están apoyando nuestro programa y agradeciéndole a Dios por el don de la vida, por el amor, por la salud, por la familia, por los amigos, por el trabajo, por los compañeros de trabajo, porque es de bien nacidos ser agradecidos, porque esto, el agradecimiento nos coloca en el lado positivo de la vida, nos hace sentir mejor y así comenzamos haciendo este programa. El Doctor en Casa ya está al aire, vamos a hacer un pequeño corte. Enseguida estoy entrevistando a nuestro invitado. Ya estamos con nuestro invitado en esta tarde, el doctor Marcelo Lo. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo le va? Bienvenido al programa. ¿Cómo está? Buenas tardes, Vi, y buenas tardes a la audiencia. Bueno, un placer tenerlo acá y sobre todo vamos a recordar que el doctor Marcelo Lo es especialista en cirugía bariátrica y metabólica, cirugía mínimamente invasiva. Él está al frente de la clínica Obesmed y está certificado en Estados Unidos y Brasil. Es una persona que tiene mucha experiencia, a pesar de su juventud, en este tema de la cirugía bariátrica. Por eso está en nuestro programa y por eso nos interesa conocer su parecer y que nos cuente las experiencias que ha tenido con diferentes pacientes, porque tuvo muchos pacientes, ya tiene mucha experiencia en esto de cirugía bariátrica, doctor, ¿verdad? Sí. Para empezar, como el tema del programa es la reganancia de peso, para empezar yo quiero decir que volver a recalcar que la cirugía es un método muy eficiente para la pérdida de peso y a largo plazo, claro, pero no es un método perfecto. No existe un método perfecto, ¿verdad? Tiene sus fallas y hoy en día lo que está más en moda en hablar en los congresos es hablar de las complicaciones. Y una de las complicaciones de la cirugía es la reganancia de peso. Bueno, ¿por qué pasaría eso? Porque yo me imagino, paciente,
con obesidad, me voy, hago el tratamiento, me someto a la operación y después gano peso, o bajo y después comienzo a engordar otra vez. Sí. Me imagino el paciente con el ánimo por el piso, a lo mejor enojado, con rabia, triste. Sí. ¿Qué pasa? ¿No funcionó? ¿Por qué es eso, doctor? Bueno, la reganancia de peso es una complicación multifactorial para empezar, ¿verdad? No podemos decir que es puramente del paciente, también existen factores genéticos, corporales, factores de la técnica quirúrgica y factores vamos a decir, socioculturales. Para empezar, vamos a decir, la gran mayoría, tenemos que afirmar, obviamente, de lo que nosotros vemos la experiencia es un problema conductual y psicológico del paciente. Pero no todos tenemos que ver en ese sentido, ¿verdad? Tenemos que primero ver cuáles son las causas por las cuales el paciente está reganando de peso. Claro. ¿Sí? Tenemos que considerar que los estudios han mostrado, por ejemplo, que a través de la edad, uno de los pacientes más de 35 años son los que va a ir disminuyendo el metabolismo. Sí. Entonces, esos pacientes tienen menor pérdida de peso. Entonces, cuando tienen menor pérdida de peso, mayor probabilidad de reganar peso. Claro. Pero a partir de los 35 años, a todo el mundo, flacos, gordos, con obesidad, sin obesidad, con kilos de más o kilos de menos, el metabolismo se hace más lento. Exactamente. ¿Verdad? Entonces es más fácil acumular kilos y es más difícil bajar. Exactamente. A veces como vemos que hay gente que no ha cambiado su hábito alimentar, pero con los años fue reganando un poquitito Así de mismo. peso. Eso es simplemente por el metabolismo. Otra cosa hay que considerar es el índice masa corporal. O sea, cuanto mayor el índice masa corporal, en porcentaje el paciente pierde menos, entonces mayor probabilidad de reganar peso. O sea, ¿qué quiere decir? Una persona de 200 kilos puede haber perdido 100 kilos y una persona de 120 puede haber perdido 40, pero en cuanto al porcentaje es lo que hay que ver. Claro, ¿sí? claro. Entonces, cuanto menos porcentaje pérdida, mayor reganancia de peso también. ¿Hasta cuántos kilos puede un ser humano tener, doctor? Es difícil predecir eso. Yo creo que es todo de acuerdo a las enfermedades que tiene, porque genéticamente una persona que hemos visto que, vamos a decir, de 200 kilos, pero no tiene ninguna comorbilidad. ¿En serio? Pero de repente una persona que tenga 90 o 100 kilos lleno de comorbilidades como la hipertensión y diabetes que puede llevarlo al fallecimiento de una complicación, ¿verdad? Claro. Es difícil predecir eso. O sea, pero puede haber una persona obesa sana, o sea, aparte de la obesidad, no tener otra enfermedad. Sí, nosotros le llamamos los pacientes obesos compensados, Ah, mira vos. que todavía no está en ese desbalance de metabólico, digamos, ¿verdad? Claro, porque por eso es que generalmente las personas con obesidad, que es una enfermedad, no es porque comió mucho y engordó, ¿verdad? Sí. Sino que realmente es una enfermedad. Generalmente las personas con obesidad ya tienen otro problema a causa de la obesidad, que es la presión alta, no sé, diabetes y otros problemas más que, ¿verdad? El tema de las arterias y todo eso. Pero ahora me está diciendo que existen personas con sobrepeso, mucho sobrepeso, pero que pueden ser sanos. Exactamente. Bueno, volviendo al tema, es por eso que es importante nosotros manejar como equipo multidisciplinar. ¿Por qué es importante? Uno es si el paciente, nosotros culpamos todo al paciente en el posterior. Yo le culpé también a la entrada, al abrir el programa pensando, bueno, se hizo todo, si engorda es porque el paciente hizo algo mal, pero no es solamente eso, ¿verdad? Puede tener, por ejemplo, pacientes con algún problema metabólico que está consumiendo alguna droga que está ganando de peso. Puede tener problemas hormonales que está ganando de peso, que después de la cirugía, por más que haya una descenso de peso, pero hormonalmente no está compensado, como las hormonas tiroides, vamos a decir, y entonces le hace una pérdida de peso inadecuada. Podemos hablar también de los trastornos psicológicos, psiquiátricos que el paciente pueda tener. Trastornos alimentarios, estos, comportamentales, que en el postoperatorio que hay una pérdida de peso vamos a decir, ilusional al comienzo, luego reaparecen estos trastornos y le hace reganar el peso. Entonces, por eso que el trabajo
del preoperatorio es muy importante, no solamente el posterior, el preoperatorio para tener una buena evaluación y un buen tratamiento para el posterior puede tener un resultado satisfactorio. Bueno, entonces, básicamente puede haber una reganancia de peso dependiendo de cómo es la evolución de este paciente, no es solamente por culpa del paciente, que uno pensaría, ¿verdad? Sí. Pero hay otros factores, por eso que es importante el acompañamiento luego de esta operación. No es operarse, comer menos, bajar de peso y ya está, sino que es lo mismo que se hizo antes para la preparación para la operación, después también. ¿Cuánto tiempo después, hasta cuánto tiempo después el paciente tiene que seguir controlándose después de hacerse la operación, digo? O sea, idealmente, yo creo que es un poco ilusorio, pero idealmente es de por vida. De por vida tampoco no es de todos los meses tiene que ir, sino normalmente por lo menos una vez a la semana como un chequeo, una vez al año quiero decir, entonces como un chequeo general para el mantenimiento, para identificar los puntos probables que podamos reaparecer las comorbilidades o la reganancia de peso. Perfecto. Bueno, tenemos material preparado por el equipo de producción que queremos compartir con todos ustedes. Este habla de la cirugía bariátrica y la reganancia de peso. Cirugía bariátrica y reganancia de peso. La cirugía bariátrica ha probado ser el tratamiento más efectivo para reducir el exceso de peso de cualquier magnitud, lo que favorece la mejoría de las enfermedades metabólicas asociadas, especialmente de la diabetes tipo 2 y de la calidad de vida. Los estudios con seguimiento a largo plazo muestran que un porcentaje importante de pacientes operados reganan peso. El aumento de peso posterior a la cirugía bariátrica es reconocido en todas las series con seguimiento mayor a 2 años. Se ha reportado desde 20 a 87% de pacientes con reganancia de peso. ¿Está correcto, doctor? Está correcto. Entonces lo que tenemos que resaltar de lo que hablamos recientemente es que no solamente los factores conductuales del propio paciente, sino también existen las técnicas operatorias. Nosotros en programas pasados hemos dicho que una técnica no puede masificarse para todo el mundo. Claro. Cada paciente debería hacer de acuerdo a su perfil, a las comorbilidades que tiene y a los deseos que él tenga. Porque si de repente el cirujano no sabe hacer otras técnicas, ofrece una técnica exclusiva, el paciente pierde peso en un primer momento feliz, pero después con el paso del tiempo ya no está contento con la técnica que él haya elegido, eso puede hacer que el paciente de repente caiga una desilusión y luego una depresión y empieza a rematar en algún tipo de alimentación inadecuada. Claro. Entonces, técnica es un punto que hay que investigar. Y la otro punto es que hay que el seguimiento. Todas las series que han mostrado buena pérdida de peso, tanto con o sin cirugía, normalmente es el acompañamiento del equipo adecuado. Entonces, porque el paciente pasa por un periodo de luna de miel, el cual dura 3 a 6 meses, donde el paciente pierde la mayor cantidad de peso, su autoestima está por las nubes, todo el mundo le dice que está mejor, se ilusiona mucho, pero después de los 6 meses empieza un periodo de plateau, o sea, empieza a perder peso, pero un poco menos, moderadamente. Claro. Entonces empieza a preocuparse mucho. Entonces, ese primer año es un año donde él se ciega, porque está muy feliz. Pero lo que pasa es que yo siempre digo, somos animalitos de costumbre. Estamos tan felices que nos olvidamos de nuestros médicos, nuestros equipos multidisciplinar. Entonces, se olvida de que tiene que hacer el seguimiento, que todavía está en una etapa de tratamiento. Entonces, empieza a faltar, entonces olvida de lo que nosotros, el protocolo, los programas que nosotros implementamos, ¿verdad? Entonces empieza a volver los vicios a atacar nuevamente. Claro. O sea, ya estoy flaco, ya bajé no sé cuántos miles de kilos, todo el mundo me dice, cambió mi vida para bien y me olvido de ir y hacer el seguimiento. No, eso era antes.
Ahora ya no necesito, pero sí uno necesita siempre ese seguimiento porque obviamente, como dice el doctor, somos seres de costumbre, animalitos de costumbre, entonces tenemos que volver a acostumbrarnos a eso, a esa nueva vida y a esa nueva manera de vivir y de alimentarnos. Una cosa que me parece interesante, doctor, de que usted explique que dijo, hay muchos profesionales que tienen diferentes técnicas y hacen cirugías bariátricas. Hay varios tipos de cirugías bariátricas. Entonces, hay personas, hay profesionales que hacen un solo tipo, conocen o saben hacer o les gusta hacer un solo tipo de cirugía bariátrica. Entonces, lo bueno es saber que existen varios tipos de cirugía bariátrica y que no todos los tipos son adecuados para mí, por ejemplo, ¿verdad? O sea, cada tipo hay un paciente para cada, o hay una cirugía para cada paciente, ¿verdad? Un tipo de cirugía. Y que si uno va y se hace con una persona que hace solamente un tipo de cirugía, si la pega y es justo lo que necesita, le va a ir bien. Pero si no es, va a tener reganancia de peso después. Exactamente. Es así. Entonces, tanto como yo dije, una elección equivocada de una técnica quirúrgica o el profesional está en su etapa de, vamos a decir, de aprendizaje o de adaptación que nosotros llamamos, puede haber pequeñas diferencias técnicas que puede después a largo plazo hacer grandes diferencias en la pérdida de peso. Como yo te dije, resaltar, el seguimiento no es solamente para perder peso. El mal seguimiento de los pacientes, que el paciente ilusoriamente que está feliz, pues no solamente la reganancia de peso, puede traer trastornos alimentarios de vitaminas, hipovitaminosis, o trastornos de falta de minerales y que otros trastornos puede haber. Por eso que es muy importante el seguimiento con el médico cirujano que tiene que hacer. No es que el cirujano se opera y le tira todo para que el clínico, el dietólogo le vea. Claro. Sino porque el primer contacto de confianza que tiene el paciente es con el cirujano. El cirujano bariátrico que hizo la especialidad sabe de todos los trastornos que puede haber. Entonces, la luz amarilla que tiene que encender es del cirujano y si él no puede resolver, bueno, se puede derivar a otro profesional, pero que tiene que ser del equipo. Perfecto. Bueno, nosotros vamos a hacer un pequeño corte. A la vuelta continuamos con este tema que está súper, pero súper interesante. Volvemos ya. Muy bien, continuamos con nuestro invitado, el doctor Marcelo Lo, especialista en cirugía bariátrica y metabólica, cirugía mínimamente invasiva. Él es de la clínica Obesmed y está certificado en Estados Unidos y en Brasil. Ahora estamos hablando de reganancia de peso después de la cirugía bariátrica. Tenemos un material que habla justamente de esto, de los factores en la reganancia de peso. ¿Podemos ver, por favor? Factores en la reganancia de peso. La reganancia de peso es multifactorial y variable en el tiempo a pesar de una cirugía exitosa. Una observación frecuente es que los pacientes que lograron menos reducción de peso con la operación tienden a una rápida reganancia. Se clasifica en precoz cuando ocurre después de 1 o 2 años y tardía cuando ocurre después de 3 años. Existen cambios anatómicos y factores dependientes de la técnica quirúrgica que pueden explicar la reganancia de peso, pero son los aspectos conductuales y psicológicos los principales factores de riesgo. Está correcto, ¿eso qué le parece? Está correcto. A modo de concepto, quería que la gente supiera que una técnica quirúrgica para ser considerada exitosa, en el primer año el paciente tiene que perder más del 50% de su exceso. ¿Sí? De su exceso. De su exceso, no de su peso. Si el paciente pierde menos del 50%, entonces quiere decir hubo una pérdida, un fallo de la técnica quirúrgica o un fallo de la pérdida de peso. Ahora, si el paciente, el segundo, normalmente está diseñado que la técnica dure por lo menos la pérdida de peso aproximadamente de 1 año a 1 año y medio, o sea, de 12 a 18 meses. Y a partir del segundo año, lo que nosotros vemos es la reganancia de peso.
pero hay gente que ya alcanzó ya en su primer año el 100% o por lo menos 80%. Entonces de 50 a 75 es aceptable, es bueno, excelente, pero idealmente es que yo trato de que mis pacientes pierdan de 75 al 100% en el primer año. Claro. Porque después vemos que los vicios vuelven y la pérdida de peso es mínima. Es que mantenerse siempre en todos los aspectos de la vida es lo que más cuesta. Exactamente. ¿Verdad? O sea, uno hace un esfuerzo para llegar, para hacer, sea dieta, sea cirugía bariátrica, sea, no sé, llegar... Casamiento. Claro, casarte, no sé, mantener una familia, lo que sea. Llegar cuesta, Sí, pero cuesta más aún mantener, y ahí está justamente la disciplina que uno tiene que tener, y entran en juego un montón de cosas, doctor, ¿verdad? Sí. Porque con el tema de la comida, nosotros tuvimos ya algún programa que hablábamos del comer emocional también. Sí. Muchas veces la frustración por alguna cosa, y más aún en este caso que estamos hablando de una reganancia de peso, hace que la persona, sabiendo que lo que tiene que hacer es no comer más, sino comer lo que debe comer, alimentarse bien, es como que esa frustración hace que una ansiedad y nos castigamos comiendo. Sí. ¿Verdad? Es increíble, pero así es el ser humano. Sí, así no para menospreciar, porque yo creo que los métodos para pérdida de peso existen, no solamente quirúrgica, sino existen una variedad grandes. Como yo he dicho en programas anteriores, cada uno tiene su método adecuado. Entonces, lo que hay que identificar, qué tipo es el paciente. Como dijiste muy bien, al comienzo hay que identificar los comedores emocionales, los comedores compulsivos, los comedores que son dulceros, los snack eaters, los que comen por picoteos. Eso tenemos que identificar para ver qué tipo, porque como decís, de repente algún trastorno del trabajo, de la vida personal, eso puede llevar al paciente a volver a comer como un escape a la situación actual. Ahora, doctor, cuando la persona se hace la cirugía bariátrica, obviamente se le recomienda también movimiento, moverse, hacer ejercicio. ¿Qué tipo de ejercicio y cuánto tiempo después de la cirugía puede comenzar a hacer algún tipo de actividad física? Bueno, como normalmente el primer mes el paciente está un postoperatorio inmediato, digamos, lo que nosotros decimos es que haga un ejercicio liviano. Porque en este primer momento el paciente está en su dieta líquida, prácticamente. Claro, entonces mucho esfuerzo no puede hacer. Exacto. Uno, porque la cicatriz todavía no han cicatrizado, las complicaciones pueden aparecer durante el primer mes. Se ven que la primera semana es donde la mayoría aparece, pero el primer mes todavía puede aparecer. Entonces, uno es que no haga demasiado. Ligeramente yo le digo que haga. Sí. Segundo, en el primer mes también el paciente no solamente pierde grasa, pierde mucho masa muscular. Los primeros 3 meses el paciente pierde mucha masa muscular. Ahí la importancia de los suplementos proteicos. Segundo, yo le digo que haga, caminatas livianas. Si tiene trastornos de la rodilla, podemos hacer en las piletas, los ejercicios acuáticos. O si no, para disminuir en las bicicletas. Pero como las bicicletas tienen una tolerancia de peso, depende del paciente. Entonces son los primeros, es o acuático, o es caminata, o es bicicleta. Si ninguno de estos no puede hacer, por lo menos, para no afectar las rodillas, los tobillos, la cadera, por lo menos los de pesas de los miembros superiores. A partir del primer mes después, vamos a decir, estamos más tranquilos con la dieta, entonces ya implemento principalmente los aeróbicos. Ahora, el paciente siempre está, yo me quiero ir al gimnasio, yo quiero estar 5 horas ahí. Pero yo digo que normalmente nuestra vida agitada hoy en día ya no podemos estar 5 horas o difícil estar a largo plazo 2 horas en el gimnasio. Entonces yo le pido al paciente por lo menos haga caminata de 30 minutos, puede ser en casa, puede ser alrededor de la cuadra o en las plazas. Después, adicionalmente, gimnasio. ¿Sí? Claro. Bueno, y sí, y justamente ahí hablamos de lo que es cómo somos los seres humanos, ¿verdad? Porque cuando nos decidimos algo, ahí queremos hacer todo. Ya nos hicimos la cirugía bariátrica, queremos alimentarnos bien, queremos hacer ejercicio, todo. La cuestión es llevar eso en el tiempo y seguir teniendo esa energía y esas ganas, ¿verdad? No decaer para justamente no reganar el peso. Que también no es solamente por parte del paciente, sino también
por una técnica equivocada para ese paciente, ¿verdad? Así mismo. ¿Cómo se sabe qué técnica necesita cada paciente, doctor? Es una pregunta súper interesante porque el que incursiona, todo cirujano que incursiona en esta área quiere saber cómo. Idealmente tenemos un cierto indicaciones, pero hoy en día con la experiencia que vamos eligiendo, es la experiencia lo que te da a entender qué tipo de paciente. ¿Qué quiere decir eso? En la entrevista lo que uno hace con el paciente y de qué deseos él espera de la cirugía. Por ejemplo, hemos hablado, por ejemplo, unas personas adultas, ya sabemos que ya tiene un metabolismo bajo. Claro. Ahora, si el paciente, vamos a decir que tenga 75 años y quiere bajar, podemos usar unas técnicas menos complejas para esto y que no tenga trastornos alimentarios posibles. Claro, claro. ¿Verdad? Entonces, otra cosa, por ejemplo, pacientes jóvenes, mujeres que tienen un potencial para el embarazo. ¿Por qué le vamos a someter a una cirugía muy compleja si el paciente de repente necesita mucho para absorción para el embarazo o de repente puede tener un trastorno o si no tener deseos gestacionales que puede tener una reganancia de peso? Entonces tenemos que ubicarnos un poquito en la situación del paciente. Ahora, idealmente un paciente de 35 o 40 años que tiene muchas comorbilidades, entonces le podemos hacer uno más complejo. Pero si no tiene esas comorbilidades o enfermedades asociadas, podemos hacerle uno más simples. Y también tenemos que ver la psicología del paciente. Sí. ¿Qué espera? ¿Tomar vitaminas de por vida o no tomar vitaminas de por vida? Si vive lejos o vive cerca, porque la geografía importa mucho para el control postoperatorio también. Claro. Entonces, un montón de cosas tenemos que llevar en cuenta y sugerir al paciente. Ya. Doctor, a una mujer, me quedé ahí, una mujer joven que posiblemente en el futuro vaya a querer tener bebés, ¿qué tipo de cirugía le haces? ¿Cuál es la menos compleja, por ejemplo? Se ven que nosotros, la cirugía bariátrica no está contraindicado para el pre-gestacional o para el post. No tiene ningún trastorno, los trabajos no han mostrado grandes trastornos, pero la tendencia de nosotros es tratar, por ejemplo, las restrictivas. Nosotros está en moda hoy la manga gástrica. Sí. Entonces, hoy en día yo tengo una preferencia por la manga gástrica a las mujeres jóvenes, porque simplemente hago una restricción alimentaria, el paciente no tiene ningún trastorno de la absorción, no le interfiero, y si por eventualidad después de la cirugía el paciente regana peso, porque mujer lastimosamente sufre esos efectos de las gestaciones, que en la reganancia de peso, si no consigue bajar peso con la dieta, podemos tener una estrategia quirúrgica de transformarle en otra cirugía más compleja para poder tener otra chance de pérdida de peso. La manga gástrica es la que ustedes sacan un pedazo del estómago y queda todo en funcionamiento normal, solamente como que se achica el estómago, ¿verdad? Así mismo, que nosotros... Que es la menos complicada, ¿sería? Menos compleja. Bueno, ya sé la palabra, lo que elige bien. De 70 a 80% del estómago le sacamos. Claro. Quedamos solamente un estrecho de estómago. Claro, entonces la absorción es perfecta, sin ningún problema y todo, solo que evidentemente esa persona va a ingerir menos alimento porque el estómago está más chiquito. Así mismo. Pero el estómago puede crecer también si uno come mucho, ¿verdad? Exactamente. Eso es uno de los trastornos que se ve mucho en este tipo de cirugía. Una de las causas de la manga gástrica de reganancia de peso es el agrandamiento posterior del estómago. Claro. Bueno, es interesantísimo todo lo que nos está contando el doctor. Tenemos material, vamos a ver ese material, por favor. Aspectos conductuales y psicológicos. Los aspectos conductuales y psicológicos, estrés, ansiedad, trastornos alimentarios, alcoholismo, etc., son los principales factores de riesgo para que un paciente vuelva a engordar luego de la cirugía bariátrica. Varios de estos aspectos son detectables antes de la cirugía, lo que confirma la importancia de la preparación preoperatoria, así como un seguimiento postoperatorio estricto, esenciales en el manejo bariátrico.
Los centros que cuentan con un equipo multidisciplinario son los que más éxito encuentran. Si el paciente regana el 25% del exceso de peso que había perdido, aún realizando un seguimiento estricto y adecuado, se debe realizar una revisión minuciosa del equipo de trabajo. ¿Está correcto eso? Está muy correcto. Sí. Es importante ir descubriendo todo esto y que la gente pueda conocer un poquito más del tema de cirugía bariátrica, porque si yo no estuviera acá haciendo el programa, no me enteraría, doctor, de las diferentes técnicas, sí, y que cada técnica es apropiada para ciertos pacientes y para otros es otra, ¿verdad? Entonces es importante porque de repente queremos hacernos esto, decimos, bueno, necesito por salud, vamos a ver quién, y vamos a un médico, un excelente médico, pero ese médico sabe hacer solamente, o le gusta hacer, o habitualmente hace solamente un estilo de cirugía, que obviamente va a servir para bajar, pero la cuestión es después, ¿verdad? ¿Cuál es la cirugía apropiada para vos? Por eso es importante ver a qué profesional acudís. Nosotros vamos a hacer un corte, a la vuelta continuamos hablando con el doctor Marcelo Lo, especialista en cirugía bariátrica y metabólica. Continuamos hablando con nuestro invitado, el doctor Marcelo Lo. Es muy importante conocer en detalle todo esto que estamos descubriendo y aprendiendo nosotros también gracias a la presencia de nuestro invitado. ¿Cuándo vas a elegir qué tipo de cirugía hacerte? O por lo menos, bueno, es el médico el que tiene que elegir, evidentemente, tiene que decirte, pero por lo menos saber qué tipos de cirugía hay para poder evitar el tema de la reganancia de peso, porque uno de los temas era, se gana peso después de la cirugía porque la cirugía no fue la adecuada para ese tipo de pacientes, ¿verdad? Bueno, y tenemos técnica quirúrgica, es un material y vamos a aprender un poquito más. La técnica quirúrgica. La técnica o el tipo de cirugía también puede ser causante de la reganancia de peso. En general, las cirugías restrictivas presentan mayores probabilidades de reganancia de peso por los cambios anatómicos de dilatación del estómago remanente. La banda gástrica ajustable aparece con mayor reganancia de peso, según un estudio con seguimiento a 10 años. Se ha descrito que con el paso del tiempo existe un aumento llamativo de la capacidad estomacal residual, lo que produce la reganancia de peso en un 40 a 50% en algunas series. También se describe reganancia de peso en el bypass gástrico, aunque con menor énfasis, pudiendo ser por la dilatación del reservorio gástrico o de la boca de unión gastrointestinal. Está correcto, doctor. Está muy correcto. Yo quiero pedirle al Dire si podemos poner esa primera imagen donde estaban los unos cuadraditos donde estaban las diferentes técnicas quirúrgicas para que el doctor nos explique. Porque así entendemos cuando vemos ahí está. Gracias, Dire. Ahí está. El primero de la izquierda, doctor, es la banda gástrica. Sí, la banda gástrica. Los dos de arriba, o sea, el de arriba, izquierda, es la banda gástrica. Sí. El de abajo a la derecha es la manga gástrica. Sí. Esos dos son considerados restrictivos. Ajá. Y lo de la parte superior derecha e inferior izquierda son llamadas combinadas, que combina la parte restrictiva y la parte disabsortiva. Ya. O sea, tiene dos componentes para la pérdida de peso. El problema de los métodos restrictivos está en que trabaja solamente con el estómago. Entonces, los métodos diferentes, la forma es achicar el tamaño. Solo que achicar, la forma más eficiente es, como vimos, en la manga gástrica, porque produce una cicatrización. Tanto la banda gástrica o aplicatura gástrica es acomodarle nomás. Entonces, esas cosas, es distensible el estómago. Los pacientes, si no tienen buen seguimiento, obviamente que va a dilatar. Así como la manga también tiene una cicatrización, los pacientes que son comedores compulsivos y que no hacen seguimiento,
obviamente van a agrandar con el tiempo. O sea, para los comedores compulsivos no Y grandes comedores funciona, y grandes comedores no funciona ni la manga, o sea, no es recomendable ni la manga ni la banda gástrica. Hay que ver también la parte conductual del paciente. Claro. Si el paciente se adhiere al programa, podemos cambiar la conducta. Se adhiere al programa quiere decir que él cambie su conducta. Exactamente. Entonces, un paciente, por eso la preparación preoperatoria es importante. Vemos en la preparatoria si el paciente se viene a los programas, hace las dietas adecuadas. Entonces, si hace preoperatoriamente, probablemente en el postoperatorio va a ser un buen paciente también. Claro. Pero para sí, los que no pueden luego con su genio, es mejor la otra que es restrictiva, ¿verdad? Sí, que es, no, la mixta. Ah, mixta. Sí, la mixta combinada, donde nosotros podemos combinar la parte restrictiva con la parte absortiva. Claro. ¿Sí? Pero también hay que ver qué otras enfermedades tiene el paciente. Claro. No, es muy complejo, ¿no? Es decir, nomás, ay, bueno, me voy a operar, achicarme el estómago, ponerme la banda, lo que sea, y comienzo a adelgazar, porque la historia es que esto tiene que quedar, tiene que ser durante ya el resto de tu vida, tenés que tener un buen peso y tiene que valer la cirugía. Sí. Y hay que hacerla valer justamente eligiendo bien, que sea el médico el que vea cuál es la cirugía mejor para tu caso, y también, obviamente, como dice el doctor, adherirse a todos los consejos que dan, seguir todo eso para que eso sea un éxito. O sea, no depende solo del cirujano ni de los médicos que también están trabajando como psicólogos y todo, y tampoco depende solo del paciente. O sea, todo tiene que funcionar bien para que esto sea un éxito. Así. Hablando más en técnicas, queremos resaltar es que, por ejemplo, la manga gástrica, como trabaja solamente en el estómago, lo que hace que pueda ganar peso la mayoría de las veces es agrandamiento del estómago. Pero si nosotros nos damos cuenta en los estudios de control que no hubo agrandamiento, entonces tenemos que probablemente buscar otras causas. Sí. Normalmente los pacientes, o son dulceros. Entonces, los pacientes dulceros no hay técnica que pueda atajarle. Los que les gustan dulces, no hay forma. Claro. Entonces, es un comportamiento que tiene que cambiar. O la gente dulcero no implica solamente de caramelos, sino también las bebidas, los líquidos, donde hay muchos azúcares. Sí. El comportamiento del paciente que pasa de ser sólido a mucho líquido. La idea es achicar, que coma normal, pero no es que cambie su dieta de sólido a líquido, porque al comienzo existe un malestar con lo sólido, que es normal. Sí. Pero entonces el paciente se queda con mucho miedo, entonces con nosotros llamamos síndrome de alimentos blandos o líquidos. Sí. Entonces esos pacientes quedan eternamente con esos líquidos porque la sienta bien, o toman líquido durante la ingesta de alimentos sólidos, pasa rápido, digiere bien, entonces parece que se asienta bien, y no es la idea, porque tiene que pasar a su comida sólida para tener saciedad. Claro. Tiene que estar ahí. Entonces, y después la orientación, se pierde la orientación nutricional. Paciente que no come dulces o come frituras alto valor calóricos. Sí. Y un factor muy importante es el alcoholismo. Porque uno de los pacientes que antes, vamos a decir, que fumabas o antes que era dulcero, no come más dulce, pero de repente empieza a tener un escape hacia el alcohol. Claro. Entonces, el alcohol interfiere también en la buena pérdida de peso. Es que son conductas adictivas, ¿verdad? O sea, uno es adicto a la comida, entonces se hace esto, cambia, pero hay que tratar psicológicamente, por eso están los psicólogos, el problema de por qué tenía esa adicción a la comida, porque si no, te achican el estómago, ya no comes tanto, pero la adicción va a ir a otra cosa, ¿verdad? Así. Como, por ejemplo, puede ser la bebida. Bueno, tenemos poco tiempo y tenemos otro material. Vamos, por favor. Opciones luego de la reganancia de peso. Una vez establecido el estatus de peso reganado, muchos de estos pacientes desean saber las opciones terapéuticas. Primeramente,
hay que indicar el factor desencadenante principal y tratarlo. La gran mayoría requieren redefinir sus objetivos de vida con el psicoterapeuta, así como una guía alimentaria balanceada. Por último, existen técnicas quirúrgicas de reintervención para rediseñar la pérdida de peso. Conste que la reoperación no tendrá el mismo efecto de pérdida de peso que la primera cirugía. Está correcto, ¿verdad? Está muy bien. Perfecto. Bueno, nosotros tenemos preguntas de la gente porque estamos en redes sociales. Vamos a ver quién se quiere hacer la cirugía o quién está interesado en conocer más. Cristian, de Limpio, con la reganancia de peso, luego de la cirugía bariátrica, ¿aumentan nuevamente los niveles de glucosa? Mira qué interesante eso. Los niveles de glucosa pueden aumentar ¿en qué? En los pacientes diabéticos. Claro. En personas normales, ¿por qué va a aumentar? Si no tenía azúcar alto, después de la cirugía también no va a aumentar. Pero si bajó y puede volver a aumentar. Y después sube de peso otra vez, ¿puede volver a subir? Sí, puede subir. Sabemos muy bien, con o sin cirugía, el sobrepeso puede llevar a la diabetes. Entonces, por más que haya hecho la cirugía, paciente que no tenía diabetes y empieza a reganar lo suficiente, puede aparecer también la hiperglicemia o la diabetes también. Perfecto. Tenemos otra consulta, a ver quién está ahí. Julieta de Carapeguá. Saluda a la gente de Carapeguá. Una mujer que se embaraza luego de una cirugía bariátrica, ¿tiene más probabilidades de subir de peso? No, porque justamente la cirugía es tanto la combinada como la restrictiva. Lo que funciona es la restricción. Yo creo que toda mujer normalmente durante el embarazo han sufrido la disminución de la ingesta porque el volumen abdominal está ocupado por el útero. Entonces tiene que comer frecuentemente y poco. Ahora, lo que hace el deseo de comer cosas dulces o algunas cosas inadecuadas es lo que hace aumentar mucho de peso a la mujer. Las mujeres que se alimentan balanceadamente no tienen por qué aumentar más de lo debido. Claro. Entonces la restricción le da esa posibilidad de mantener, no tendría que tener, a no ser que no tenga una mala orientación nutricional. Claro, pero acá cuando dice una mujer que se embaraza después de la cirugía bariátrica, no quiere decir que porque ya se hizo la cirugía bariátrica, queda embarazada, come todo lo que encuentra y no va a engordar. No es así. Es igual que una mujer que no se hizo la cirugía bariátrica todavía, dependiendo de lo que coma, va a engordar o no. Así mismo. ¿Verdad? Así mismo. O sea, esta cirugía bariátrica no es una magia. No es algo que vos te hacen la cirugía, después vos comes algo y se evapora lo que comes y no engordás. Sino que uno tiene que saber llevar todo esto después, ¿verdad? Así mismo. O sea que todo el mundo soñamos con una... Comer y no engordar, doctor, por favor. Todo el mundo soñamos, incluyéndome, sí, ¿verdad? Pero también todos, sí. Sí, pero como todo es un procedimiento, no existe la perfección, hay que tener un cambio. O sea, el mundo está yéndose a la diabetes y a la obesidad por un cambio conductual. Entonces, la falla, la mayoría de las veces, es conductual también. Entonces, lo primero es identificar el factor por el cual hubo esa falla o no hubo una pérdida adecuada. Que muchas veces el paciente no cuenta en el consultorio de lo que come, ¿verdad? No se sincera. Sí. Pero al final podemos darnos cuenta por las curvas de pérdida de peso, con la investigación de acá, con el psicólogo acá. Claro. Y por último, si no hay cambio conductual y si realmente las comorbilidades vuelven otra vez, tenemos estrategias quirúrgicas de transformar en otros métodos para volver a tener una segunda chance de pérdida de peso o una segunda chance de las enfermedades. Claro. Bueno, eso es importante, o sea, no todo está perdido, ¿verdad? O sea, uno puede meter la pata, no hacer exactamente lo que debería hacer, vuelve a ganar peso, pero eso se puede revertir. O sea, lo que no hay que hacer es dejar de consultar al médico. O sea, hacerte la cirugía, ya estás flaco y ya te vas por la vida porque te puede traer complicaciones como la reganancia de peso. Nosotros, doctor, hacemos un pequeño corte. A la vuelta estamos en la parte final con el resumen de lo que hablamos que el doctor te va a explicar. Bueno, para
parte final del programa con el doctor Marcelo Oló y que nos está hablando de la reganancia de peso. En estos minutitos finales, doctor, bien sintético, ¿qué le quiere decir a la gente del tema que estuvimos hablando? Uno, que la cirugía es efectiva. Dos, no se olvide nunca de los motivos que te llevó a la cirugía. Tres, elija un buen cirujano y el equipo quirúrgico y el multidisciplinario. Cuarto, tu compromiso de seguimiento es de por vida. Perfecto. Más claro, imposible. Doctor, muchísimas gracias por su presencia y lo esperamos en un próximo programa. Muchas gracias a ti y a la audiencia. Bueno, y para toda la gente que está en esta lucha diaria de conseguir la buena salud, fuerza y adelante que se puede. Naciste para ser feliz, no te conformes con menos. Chao, que pases bien. La revista El Doctor en Casa presentó su programa El Doctor en Casa TV con el patrocinio de Punto Pharma, tu salud y belleza. McDonald's, me encanta. Con el auspicio de AAS 125, con un comprimido al día, prevenís el infarto. Fue una realización de Alicante.